Buenas noches, amigos. Aquí en este reencuentro de este martes que yo juraba que era miércoles. Gracias por la sintonía en estos canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. En esta noche calurosa de un día en que seguimos en esta patria con todo menos con miedo. Agradeciéndoles que estén en sintonía con nosotros en estos canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión, de suscribirse a nuestro canal de YouTube, aquí estoy, de darle a la campanita y dejarnos sus comentarios, que al fin y al cabo, para nosotros son importantes porque la opinión del otro, la opinión ajena, siempre tendrá algún valor para aquellos que entendemos que la democracia es un juego de ideas que se contraponen y que a veces se juntan en un propósito definido. Desde hace unos meses se hizo famosa una calle, un callejón que algunas veces hicimos política en este gran Santo Domingo, en este Distrito Nacional, la conocíamos como la 42 de 42 y respaldo 42 en Capotillo. Hace más o menos 20 años ingresé por primera vez a aquella callejuela, aquel callejón que se ha convertido con el paso de los años y con la involución de la sociedad y con el deterioro evidente de la misma sociedad, en un ícono de lo que no debe ser. La exaltación al libertinaje, la exaltación a la drogodependencia, la exaltación a la alienación y a la pérdida de identidad de los individuos, gracias a la magia de que cualquier retrasado mental se convierte en un productor de cine con un celular en la mano. Las autoridades nuestras, que en los últimos tiempos, por la misma licencia de no ejercer el poder con responsabilidad, permitieron que la 42 en Capotillo se convirtiera en una especie de referencia o de una referencia negativa de la sociedad dominicana que no somos. La gente que siembra ajo y cebolla en el Valle de San Juan y en las alturas de los valles altos de Constanza, Jarabacoa, Ocoa y Vallejuelo, no son ni espejo ni reflejo de esa inconducta anodina, anormal, subnormal, execrable, con que algunos quieren exaltar una supuesta dominicanidad y una libertad que no son. Esa no es la sociedad dominicana. Esa no es la sociedad dominicana que estaba asistiendo ahora a la Feria del Libro. Esa no es la sociedad dominicana que va a divertirse o a entretenerse o a distraerse de manera sana en el malecón de Santo Domingo, a pesar del ingrediente, el alcohol, que es inevitable, donde se juntan tres dominicanos. Tuvo que haber una matanza, una masacre y salir a la luz que bandas de criminales o de gente que ensaya a ser delincuente persiguieran y mataran a un hombre con una niña en sus brazos, persiguieran a su familia completa, para que entonces las autoridades nuestras reaccionaran, porque somos una sociedad reactiva. No planificamos, no tenemos una política de prevención del delito ni de prevención del crimen, y cuando entonces pasan las cosas como este evento, las autoridades reaccionan buscando el aplauso de la colectividad, que siempre va a ser equivocada. Las multitudes propenden a equivocarse casi siempre, a pesar de que nos acostumbraron que lo que diga la mayoría tenemos y debemos acatarlos, la minoría, aunque aquella mayoría suele estar equivocada. La intervención de las autoridades en aquella calle, que no es una calle, es un callejón que la gente desconoce porque los nuevos líderes de opinión y líderes sociales, analfabestias estructurales, no saben que esa intersección de la avenida Duarte o de la prolongación de la Duarte, en lo que antes era el famoso mercado modelo,
muere en el río Osama, y hay que caminar por allí para darse cuenta de que en Capotillo existe la mayor concentración de gente, de seres humanos, por metros cuadrados en América Latina. Que Capotillo y esa zona es más que ese perraje. Hay gente buena, gente que sale a trabajar y gente que regresa de trabajar y gente que ha vivido toda su vida allí. ¿Que Capotillo tiene su historia? La tiene, porque la ubicación geográfica y la conformación de ese conglomerado de seres humanos que ocupan un espacio geográfico muy limitado. Capotillo es un barrio pequeñísimo. Hace 20 y pico de años era el lugar de la República Dominicana donde había más gente por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado. Una especie no sé, de mangú, una cosa, una fusión social. Llegó la sangre, pasó la fiesta. Las autoridades intervinieron y encontraron allí casi 200 máquinas tragamonedas. Si hay un crimen, si hay una práctica indecorosa, perniciosa para la sociedad, probablemente peor que la distribución de sustancias controladas, probablemente peor que la prostitución, probablemente peor que cualquier otra práctica, es ese negocio criminal de las máquinas tragamonedas que colocan en los barrios más pobres y mientras más pobres, más rentable el negocio para los propietarios. Porque son tan inhumanos que suelen colocarlas frente a colegios privados, frente a escuelas públicas y más aún, he visto que hasta frente a una iglesia católica, una parroquia de la iglesia católica, hay máquinas tragamonedas. Que los niños, en vez de coger los 5 pesos, no sé, yo no sé si tiene algún valor 5 pesos, los 20 o 25 pesos, o los 100 pesos, para comprar, desayunarse o sobrevivir, esos muchachos terminan convirtiéndose en ludópatas, inducidos al juego de azar, inducidos en esa misma criminalidad, a convertirse en delincuentes, porque la gente que juega, que tiene propensión al juego de azar, cuando no encuentra qué jugar o con qué jugar, termina robándose un celular, un bolígrafo, lo que aparezca. La intervención de las autoridades en el barrio Capotillo y en especial en la calle 42 debe ser de manera ejemplar y que paguen las consecuencias de sus actos aquellos que incitan a la juventud a esa perdición. Lo digo de manera responsable. Pudiera andar buscando aplausos, pudiera montarme en la ola, pero ese no es el objetivo. No es el objetivo. De algún modo, los otros deben saber que hay otros que aún tenemos la cabeza sobre los hombros y que el hipotálamo, esa parte que nos enseña, que dirige, controla la inteligencia, aún no se ha atrofiado. Bien por las autoridades con el tema de la 42. Vamos a ver si van a seguir incentivando la destrucción de la sociedad. Hoy, cambiando de tema, el Tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal impuso a la familia Vidal, los dueños de la fábrica o del almacén o del lugar donde ocurrió o se originó la explosión que provocó la muerte a 37 seres humanos y que hay 59 heridos, 37 fallecidos y 59 heridos. El tribunal le impuso una garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida, todo eso que dice el Código Procesal Penal, excepto la prisión preventiva. El Ministerio Público nuestro, muchas veces empujado por la ola, por el clamor popular,
toma medidas apresuradas. Yo fui a San Cristóbal y no fui a hacerme selfie y no fui a grabar con un celular lo que allí se veía. Manejo algunas informaciones de gente que estuvo ahí desde el primer momento, de gente a la que retiraron de sus labores de investigación y luego entraron otros. Me parece que el Ministerio Público se ha apresurado en involucrar, en responsabilizar a una pareja de esposos y a su hija de aquella tragedia lamentable y que marcará un antes y un después en la vida de los hombres y mujeres del municipio de San Cristóbal en la provincia del mismo nombre. ¿Por qué? Porque ahí hay cosas, muchos temas oscuros. Yo estoy esperando ver el cráter que debe haber en la Tierra, en algún lado de aquella explosión. Se ha hablado de que explotaron los plásticos. No sabía que los plásticos explotaban. No sabíamos, por ejemplo, que la onda expansiva de materiales que son inflamables, que se queman rápido, puede ser tan fuerte y tan grande que ocupara un radio de más o menos 1 kilómetro cuadrado. Y algunos entendidos en la materia creen que ahí había otra cosa. Que para aquella explosión, para que pudiera explotar algo, que fueran químicos almacenados, necesariamente tuvo que haber intervenido factores extraños. El fuego puede generarse por generación espontánea. Sí, la acumulación de calor, si es que hay tanto calor, no sabemos si aquello era una estructura hermética donde se acumulaban químicos y esos químicos iban generando gases fuera de su del continente, de lo que lo contenía, y terminaron en eso que a mí, que no sé mucho de nada, me parece un poco apresurada la decisión del Ministerio Público de acusar, apresar, someter a la justicia, solicitar imposición de medida de coerción contra una hija, su padre y su madre, sin profundizar o convencer a la opinión pública de qué pasó allí. Cuando yo fui, lo que vi fue dos palitas de esas que usan de mecánicas, sin ningún tipo de supervisión de ninguna autoridad, empujando escombros. Ahí no había un equipo de forense ni de los bomberos, ni de la policía, ni de ninguna institución, ni del Ministerio Público que tiene que hacer la investigación para ver qué pasó allí. En lo absoluto. Pero la justicia por aclamación, que es una de nuestras grandes debilidades, hay que irla frenando. He querido comunicarme para entrevistarlo y conversar con un amigo, Pablito Esteves. Pero el señor Pablito está muy ocupado y no ha venido para que hablemos de estos temas. En el día de hoy se le impuso a los señores imputados del Ministerio Público de ser responsables de aquella explosión, garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida. Deben seguir investigando porque eso a mí no me convence. A mí no me convence. Y en otro orden, apareció una joven de 20 años en un tanque lleno de agua, sembrada de cabeza, presuntamente desnuda. No entiendo por qué tienen que los medios de comunicación señalar eso como un acto, como un ingrediente más de la escena.
aparentemente asesinada por temas pasionales. Esperemos que la policía dé la información más o menos creíble, cercana a la verdad. Eso ocurrió en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, donde pasan cosas con mucha frecuencia que también alarman a la sociedad. Muchas. En Los Guaricanos de Villamella o de Santo Domingo Norte. Se fugó la plumita en una película, en un acto de película la semana pasada, que interceptaron a un autobús que transportaba a 3 prisioneros de la cárcel de la Victoria. Heriberto, si tienes las imágenes, ponla, de la cárcel de la Victoria hacia San Pedro de Macorís. No hay ningún crimen perfecto. Cuando vi los impactos de bala, 20 en total, al minibús que transportaba a los presos, la película de un camión nuevo que se atravesó en el camino, la leyenda de una jipeta Ford Explorer con una placa de exhibición que supuestamente fue de la cual se hicieron los disparos. Llegué a la conclusión, como el presidente de la República lo ha dicho, que la única manera de que ahí no hubiese un paquete de muertos era si estaban todos confabulados. Ese vehículo fue atacado a balazos, aparentemente ya después de estar estacionado. Porque esos disparos al nivel de la cabeza donde estaba el conductor, necesariamente tenían que alcanzarlo por alguna de las vías. Dice el presidente de la República, después de haberse reunido con la Policía Nacional, de que ese fue planificado y que un policía de los que iba de custodia está involucrado en la fuga. Pero esa es una fuga de película. Pero en Baní hace más o menos un mes se fugaron 2 internos del centro de rehabilitación de la cárcel de Baní. Hubo un muerto. Nadie ha dicho en qué circunstancia, ni quién lo mató, ni por qué estaba ese individuo a la hora en que ocurrió el evento en el entorno cercano de la cárcel. Esta es la hora que no se ha dicho. Aquellos eran presos tan peligrosos, o más peligrosos, mucho más peligrosos, que estos 2 desarropados que se fugaron de manera, fue un solo, en esta parte de esta película entre San Pedro de Macorís y la cárcel de la Victoria. Esperemos y aspiramos a que eso se resuelva. Vamos a una pausa y al regresar vamos a conversar con una joven aspirante a diputada por el partido Opción Democrática en la circunscripción número 4 de Santo Domingo Oeste. Volvemos en breve, no le cambie.